vinimos al hospital. Y el Señor nos trae ese tema: defiende tu salvación. Aquí se está jugando algo muy grande, algo muy serio, y es la salvación de nuestra alma. El enemigo está dando el todo por el todo para que nosotros fallemos. Pero el Señor ha puesto en nosotros todo y le ha dado el poder a la iglesia para vencer. Pero a veces nos sentimos tan ofuscados, nos sentimos tan ahogados que se nos olvida la promesa del Señor a nuestras vidas. En esta mañana nosotros estaremos leyendo varias citas bíblicas para nosotros poder entender lo que el Señor nos está diciendo y las situaciones por las cuales nosotros estamos pasando. Si nosotros vamos al libro de Santiago, por favor, libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Nosotros en todas estas citas bíblicas vamos a mirar la exhortación que Dios nos hace ante todos los ataques que nosotros estamos recibiendo del reino de las tinieblas. ¿Qué es el consejo que el Señor nos da para que nosotros seamos librados de esa situación? Por eso es muy importante que le prestemos atención a los mensajes que el Señor nos envía, escudriñarnos, ver qué es lo que debemos de cambiar, qué debemos de prestar atención para nosotros poder ser victoriosos y poder lograr esa salvación. Amén. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Y la palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, amén y amén. Vamos a sentarnos y mirar primero lo que es la concupiscencia, ese significado. Y aquí nosotros estábamos buscando y dice que la concupiscencia es el deseo desordenado, intenso y descontrolado de bienes materiales o placeres sexuales, sensuales, priorizando la satisfacción inmediata sobre la moral, la razón o la espiritualidad. Y eso es algo muy preocupante, porque la concupiscencia entra todo lo que es la lascivia, la lujuria, la codicia, el apetito desordenado, la sensualidad, el líbido, el deseo apasionado. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Lo primero que el Señor nos dice aquí en el libro de Santiago es: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí me hago un paréntesis. Miren, nosotros somos tentados 24/7. Y muchas veces pensamos que Dios puso esa tentación para probarnos. Y Dios no tienta a nadie. Solo que cuando nosotros declaramos una palabra, el enemigo está ahí escuchando para saber de qué manera nos va a atacar. Lo primero es que nosotros no tenemos cuidado al hablar y creemos que la palabra no tiene ningún valor. Y la palabra tiene valor. La palabra es una herramienta que el enemigo usa para poder atacarnos. Cuando yo digo, por ejemplo,
ejemplo, que yo soy débil en la comida y yo sé que tengo que administrar el cuerpo para que el Espíritu Santo pueda habitar, ¿qué va a hacer el enemigo? Me va a bombardear todo lo que es comida, lo que deseo de comida, que yo coma, que yo haga tanto desarreglo, que yo pase por encima de mi conocimiento para yo poder darle placer a la carne, a tal punto que me enfermo. Empiezo a sufrir del azúcar, empiezo a sufrir de la presión, empiezan tantas enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios me dio un mandato, pero hay algo que yo le di de herramienta al enemigo para atacarme, y fue que yo le dije que yo soy débil en eso. Y cuando yo le digo a él que yo soy débil en eso, entonces eso es lo que él me va a dar, porque sabe que esa es mi debilidad. Pero si yo empiezo a escudriñarme como hija de Dios y yo quiero agradar a Dios, yo voy a decir, ven acá, ¿cuáles son las debilidades que yo tengo? Déjame yo empezar a trabajar sobre esa debilidad. Si yo sé que soy débil en algo y que ahí en esa esquina está mi debilidad, yo voy a tomar otro camino, porque yo no quiero ofender a Dios. Hay personas que el enemigo lo ataca con las cosas materiales, y esas personas siempre viven pensando en todo lo material, nunca en su salvación. Y como bien sabemos, el enemigo siempre está de campaña. Yo no sé si usted ha escuchado una historia, eso es un lenguaje popular, eso no es en la Biblia ni es nada cristiano, pero se lo voy a presentar. Había una vez un hombre que está hablando que el enemigo está en campaña, y cuando habla que el enemigo está en campaña, empieza a decir, ay, este hombre le gustan las mujeres, le gusta la bebida, le gusta todo lo que tiene que ver con lo que a Dios no le agrada. Pero como Satanás, el Señor lo reprenda, lo que le interesa es el alma de esa persona, empieza a ofrecerle aquí en la tierra todo lo que es del agrado. Pero Dios le da una oportunidad. Y esa persona tiene un sueño. Cuando esa persona tiene un sueño, llega donde San Pedro. Y San Pedro lo recibe y él se pasa su día entero en el cielo con paz y tranquilidad. Y se pasó el día. Cuando llega el momento, San Pedro le pregunta, ¿cómo te sientes? Y él le dice, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, pues llega el momento de tú visitar el infierno. Vamos para el infierno ahora. Ya tú conoces el cielo, lo que Dios te ofrece, vamos para el infierno. Cuando llegan en el infierno se abre una casa. En esa casa hay muchas mujeres, hay mucha bebida. Los amigos estaban toditos ahí, lo invitaban a beber y le decían, mira cuál es la mujer que tú quieres, qué es lo que tú quieres, mucho dinero. El hombre está contento en el infierno. Todas las mujeres que él quería ahí estaban, todos los placeres que él quería, toda la bebida que él quería, todo estaba ahí, lo mismo que le están ofreciendo a la humanidad ahora. Y el hombre empezó y todo lo que quiso hacer en ese salón lo hizo. Al final le preguntan que en cuál de los dos lados decide estar. Y él le dice del lado del infierno. ¿Por qué? Porque en el lado del cielo hay paz y tranquilidad y gozo. Pero del lado del infierno está todo lo que a la carne le gusta. Ahí está la sexualidad, los desórdenes, ahí está la lascivia, ahí está todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Y él decidió ese lado. Cuando él decide ese lado, viene y se cierra el telón y lo que aparece es un mar de fuego. Y él dice, pero ven acá, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Porque ahorita había mujeres, había bebida. Y el enemigo le responde, ah, era que yo estaba en campaña. Yo lo que quería era traerte para robar tu alma. Y ya a partir de ahí el hombre no podía salir de ese lugar. Porque contra esos deseos, él se entregó. Y es lo mismo que el Señor nos está hablando en esta mañana. El enemigo no nos está dando las cosas porque nos ama, Él nos odia. Él nos odia. Y sabe que cada cosa que nosotros hacemos en contra ofendemos a Dios. Y Él está poniendo todas las cosas fáciles a hombres y a mujeres para que ellos mismos se autodestruyan. Y que al final no tenga tiempo de que su alma sea salva. En esta mañana nosotros tenemos que ver en qué estamos siendo tentados para saber por qué parte viene el enemigo
espíritu a querer hacernos caer, a querernos destruir. El Señor dice en su palabra que si nosotros resistimos la tentación, ganaremos la corona de la vida. Y es fácil resistir una tentación, ¿no? Pero si ya el Señor resistió, si ya el Señor venció, también nos dio una puerta. El Señor nos está enseñando a cómo hacerlo. Y para eso nosotros seguiremos mirando qué cosas se están haciendo que las almas se estén perdiendo. Ya nosotros miramos que todas las cosas que nos ofrece este mundo, que a la carne le agrada, es perdición para el alma. ¿Por qué a la carne no le agrada comer saludable? ¿Por qué no le agrada hacer ejercicio? ¿Por qué no le agrada buscar la presencia de Dios? ¿Por qué no le agrada buscar la palabra? No, siempre lo contrario, para que nosotros nos perdamos. Y si ya tenemos ese conocimiento, entonces no podemos quedarnos así. Necesitamos buscar la contraparte, porque nosotros somos hijos de Dios y esa corona está reservada para todos los que le aman. Y nosotros somos los que amamos a Dios, porque nosotros le dijimos no al mundo y sí a Dios. Pero el enemigo no se va a quedar tranquilo. Él siempre estará bombardeándonos cosas para que nosotros faltemos a lo que es el llamado divino. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 12 y 13, dice así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros podemos mirar eso en todos los ámbitos que nos rodean. Las personas ya no tienen amor por nadie, muchos de ellos. A la persona no le importa el bien o el mal, ni siquiera de ellos mismos. Y nosotros nos miramos y decimos, pero ¿y qué es lo que está pasando? Es que ya esto se está acabando, iglesia. Y nosotros no podemos enfriarnos ni desanimarnos, porque hay personas que están frías, porque hay personas que no tienen amor ni por ellos mismos, mucho menos para su prójimo. El enemigo ha puesto que ellos vean a Dios de manera natural, no de manera santa, no de manera sagrada. Y ahí es que está el peligro. Hay personas que porque no han visto a Dios no creen en Dios. Sin embargo, hay que hacer una pregunta: ¿cómo yo estoy aquí? ¿De dónde ha surgido todo lo que me rodea? Hay un creador. En todo hay un creador. Pero es más fácil yo pensar que Dios no existe y seguir pecando, a saber que yo tengo que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos está llamando a perseverar, a no mirar esos corazones fríos y endurecidos, sino a mirar su rostro, a mirar su presencia. Porque si nosotros no podemos mirar todas las barbaridades que la humanidad está cometiendo, nos vamos a enfriar, vamos a dejar de sentir fe, vamos a dejar de sentir amor. Y el Señor nos está indicando, nos está advirtiendo con tiempo que nosotros debemos de ser perseverantes, porque hay algo con eso. Dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló dormidos y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es un punto que nos va a ayudar a nosotros a poder perseverar. Cuando nosotros nos mantenemos orando y velando, por más tentación que el enemigo nos quiera enviar, él no lo va a lograr, porque nosotros estamos guardados por Dios. Y eso me acuerda cuando Moisés duró los 40 días en la montaña, que vino con su rostro resplandeciente. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, la oscuridad no tiene parte en nosotros. Y para eso el Señor nos deja su mensaje. Debemos de velar, debemos de orar, para que nosotros no entremos en tentación, para que nosotros no seamos tentados por el mal. Si nosotros podemos mirar, hay personas que dicen, pero yo oro, pero yo ayuno, y termino cayendo en el mismo pecado. Es que hay algo, iglesia. Si nosotros podemos ver, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Jesús duró 40 días y 40 noches en ayuno. Y dice que al final se le apareció Satanás, el Señor lo reprende, y empezó a tentarlo, pero que Jesús pudo con eso y lo venció. ¿Qué nos dice esto? Cuando nosotros estamos en propósito,
Cuando nosotros estamos buscando de Dios, ¿usted sabe quién sale primero a nuestro encuentro a tentar? El enemigo. Para hacernos sentir que somos nada, que le fallamos al Señor, que Dios no nos ama, que nosotros no podemos, y eso es mentira. Nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios todos seremos tentados. Si hasta Jesús fue tentado, todos seremos tentados, pero por medio a que Jesús venció. Jesús venció por medio de la palabra y a la fe. Y luego que Él venció, vinieron los ángeles y le sirvieron. Y luego que nosotros venzamos, nos darán esa corona de la vida cuando nosotros seamos vencedores. Pero eso es cuestión de decisión. Cuando nosotros la tentación la ponemos por encima de lo que nosotros sabemos que está mal, cuando nosotros la ponemos por encima de nuestra moral, nosotros estamos fallando y al final nos sentimos más miserables. Por esa razón nosotros tenemos que saber que como hijos de la luz, como hijos de Dios, nosotros debemos de caminar. No podemos seguir viviendo libre albedrío. No podemos seguir dándole parte al enemigo que dirija nuestra vida, nuestro pensamiento. Cada vez que usted se siente tentado, se siente mal por algo, piense que alguien le quiere dominar para dirigirlo a donde Dios no le quiere ver. Y para eso tenemos que ser violentos. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo pueden arrebatar. Nosotros no podemos caer en la garra del enemigo por no decirle no a la carne. Nosotros necesitamos cuidar esa salvación. El Señor vino y fue crucificado en la cruz para que nosotros seamos salvos. Pero el enemigo no duerme. Él siempre vive buscando las cosas para sacarnos de comunión, para desviarnos del camino, para que nosotros siempre estemos tristes, que tengamos un sentido de derrota. Y el Señor, esa sangre que dejó ahí, que derramó en la cruz del Calvario, es para que nosotros la miremos y seamos salvos. Es para que nosotros sepamos que si Él ha vencido al mundo, a través de Él nosotros venceremos. Hay una parte que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. De la única manera que nosotros podemos resistir, que nosotros podemos ganarnos esa corona de la vida, que nosotros podemos cuidar esa salvación que el Señor nos ha dado, es poner los ojos en Dios, resistir esa tentación y luego ella se va. Si usted se da cuenta, cuando usted resiste algo, eso se va. Y todo en un corto tiempo. Tenemos que aprender a resistir para no ofender a Dios. Cuando nosotros pensemos que cada cosa, cada acción que hacemos, eso es el diablo que está buscando cómo avergonzarnos en la presencia de Dios, aprenderemos a decir no. Nosotros tenemos que decir no con todos esos pensamientos, con todas esas malas acciones. Hay una parte en la Biblia que dice que hasta en pensamiento pecamos. Pero ¿por qué nos dice eso? ¿Qué sucede? Cuando yo veo algo que me agrada y yo sé que no es la voluntad de Dios, y yo sigo imaginándome eso en mi mente, hasta yo traerlo a la realidad, yo estoy pecando. El enemigo nos va a atacar con pensamientos, pero si usted no le da cabida, eso no es pecado. Pecado es cuando usted deja que se quede en la mente, cuando usted piensa y planifica cómo traerlo a la realidad y lo hace. Y ahí es cuando sucede lo que es la muerte eterna. Pero ¿qué nos dice a nosotros el libro de los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor nos está llamando como iglesia a ser diligentes, a saber que tenemos un alma que salvar, a saber que hay un enemigo que anda buscando cómo devorarnos. El enemigo lo que quiere es destruirnos, iglesia. El Señor nos trae a su presencia para que nosotros reconozcamos qué es lo que nos está atacando. Todas esas cosas que usted no quiere vivir, esos son ataques de las tinieblas para derribarlo a usted. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana que si nosotros ponemos nuestros ojos en Él, que si nosotros perseveramos en su presencia,
nosotros saldremos victoriosos, pero nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Oye lo que el Señor nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sabios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Cada vez que nosotros miremos una oportunidad y sabemos que no viene de parte de Dios, dígale que no. Porque el enemigo anda buscando cómo hacernos caer. Si estamos mirando este tiempo, miren los ataques que usted tiene en su casa ahora mismo. Porque yo lo tengo. Todos tenemos ataques en la casa. Pero ¿cómo nosotros lidiar con eso? ¿Cómo nosotros ser victoriosos en eso que nos está atacando? Porque es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son espirituales. Y nosotros como hijos de Dios estamos recibiendo demasiado ataque en este tiempo. Pero ¿cómo nosotros podemos ser victoriosos en esto? Porque son la gente que nos rodea, que estamos recibiendo eso. ¿Cómo nosotros ser victoriosos? Nos han dado la clave. Someteos pues a Dios. Busquemos la presencia. Aunque sea una hora, dediquémosla a la presencia de Dios diariamente. Que cuando nosotros estamos en la presencia, el enemigo no le vamos a dar chance que venga a violentar. Pero necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios para nosotros poder ser vencedores en este tiempo tan difícil. Porque a nosotros nos están tentando no es con lo que no queremos, es con todo lo que queremos, es con todo lo que somos débiles. Y el Señor nos viene a abrir los ojos en esta mañana. Necesitamos andar como hijos de luz, necesitamos ser sabios, necesitamos velar por nuestra salvación. Porque ahora mismo no la vemos interesante hasta el día que llegue, que partamos de esta tierra. Necesitamos guardar nuestra alma, necesitamos protegerla de todo el bombardeo que nos están dando en este tiempo. Necesitamos trabajar para ello. Así que nosotros debemos de saber que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no viene con palo ni con piedra. Ese enemigo viene con placeres. Ese enemigo viene con deseos. Ese enemigo viene con todo lo contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y los hijos de Dios obedecen la palabra de Dios y la siguen. Por eso se distingue lo que son los hijos de las tinieblas con los hijos de la luz. Si nosotros somos hijos de luz, andemos como hijos de luz. Andemos conforme a la voluntad de Dios. Sepamos que de nuestra mano no está nosotros salvarnos, sino la del Todopoderoso. Todos esos ataques que estamos viviendo, hay una clave. Estar en la presencia de Dios, venir a la presencia de Dios, orarle a Dios, empezar a leer la palabra, y de esa manera el Señor nos va a ayudar a nosotros ser liberados de eso que nos está atacando. Es la única manera, iglesia. Por eso que el Señor nos dice, orad y velad en todo tiempo, porque es que el enemigo no está perdiendo chance. Anda buscando cómo robarnos la paz, la tranquilidad, la prosperidad, la familia, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro bienestar. Él anda buscando cómo destruirlo todo. Y nosotros nos sentimos indefensos sin darnos cuenta el arma tan poderosa que Dios nos ha entregado como iglesia. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento su pueblo perece. Si nosotros supiéramos que Dios puso todo el poder a su iglesia, nosotros no nos comportáramos como hijos derrotados. Dice la palabra de Dios que la puerta del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. El enemigo no va a poder prevalecer en contra suya, porque no por usted, por el poder, por la presencia de Dios en usted. Nosotros necesitamos buscar más la presencia de Dios para nosotros poder resistir. Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, dijo algo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y siguió de esa manera y cayó en un punto y dijo: líbranos de caer en tentación, porque Dios sabe que somos tentados todo el tiempo. Pero nosotros necesitamos saber que como hijos de Dios
el Señor derramó su sangre para que nosotros seamos guardados. Pero Dios escudriña nuestros corazones. Dios no puede ser burlado. Dios quiere que entreguemos nuestro corazón a Él para ser guardado. Y es la única manera que vamos a escaparnos de la ira venidera. Es la única manera que podemos escaparnos del plan del enemigo de destruirnos. Cuando nosotros empezamos a buscar el rostro de Dios. Miren cómo están viviendo toda la familia. Y no solamente en República Dominicana. El enemigo se está haciendo su trabajo. Ahora nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? No está en nuestra fuerza, está en la presencia de Dios. Para Dios todo es posible. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en Dios, cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, nosotros seremos victoriosos. Pero nosotros no podemos jugar chueco. El Señor nos está mirando. El Señor sabe lo que pensamos, lo que sentimos, iglesia. Limpiémonos cada día más. Vivamos una vida en santidad. No estamos hablando que no vamos a pecar, pero que no sea premeditado. Que no sea que yo sabiendo que eso está mal, yo lo haga. El Señor nos está llamando a vivir en santidad, porque últimamente muchas personas que están en una iglesia se irán. Fue porque no resistieron. Y de la única manera que no vamos a poder resistir es cuando no tenemos presencia de Dios. A nosotros se nos explicó algo en la palabra. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, ¿sobre qué? Sobre la roca. Cuando nosotros construimos una casa sobre la arena, viene el viento y se la derriba. Pero cuando nuestra fe está puesta sobre la roca, cuando nosotros construimos nuestro conocimiento sobre Cristo, por más situaciones que vengan, el Señor nos da la victoria, porque fue que nosotros le dijimos: vive tú en mí, Señor, porque yo no te quiero fallar. Y Dios ve la lucha que nosotros tenemos por hacer las cosas bien, porque queremos agradarle a Él. Pero el enemigo está mirando que si nosotros no creemos en Dios, si nosotros no buscamos la presencia, somos blanco fácil. Pero el Señor nos ha dado la victoria, iglesia. Necesitamos sacar ese espíritu de destrucción de nosotros. Necesitamos recobrar esa fuerza y ese poder que Dios nos ha entregado como iglesia. Y es su nombre, el nombre de Jesucristo. Nombre que se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará. Ese es el nombre de Jesús. Y todo será en el nombre de Jesús. ¿Por qué no clamar el nombre de Cristo en tu situación? ¿Por qué no clamar el nombre de Cristo en todo aquello que el enemigo te quiere obligar? Solamente proclamando el nombre de Cristo, hasta los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Y a eso nos llama el Señor hoy. Clamemos su nombre en todo. Vivamos una vida en santidad que no avergüence al Señor. Empecemos a vivir una vida entregada a Dios, porque nosotros viviremos con Él toda la eternidad. Y tenemos que empezar a vivir desde aquí, que es lo que el enemigo no quiere. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial que vamos a ocupar allá. Ya Él no tiene tiempo para eso. Y Él está buscando cómo nosotros nos perdamos también. Y nosotros somos poderosos en Cristo para poder resistir. Y nosotros en el nombre de Jesús llegaremos. Yo me miro con mi corona. Porque yo no le puedo decir si a la carne ahora. Darle la espalda a Dios. Viviendo mal aquí en la tierra. Y también cuando me muera. Es una decisión mía. Yo tengo que decidir a quién voy a seguir, a quién voy a servir, a quién voy a adorar, a quién voy a glorificar. Y eso son con mis decisiones, con mi manera de vivir. No es palabra. La palabra es palabra. Pero nosotros necesitamos que lo que decimos sea lo que estemos viviendo. Porque es lo único que nos va a ayudar a nosotros como cristianos. Así es que nosotros vamos a pararnos en este momento. Vamos a pararnos en este momento. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro. Y todo espíritu de derrota se va de esta iglesia en el nombre de Jesús. Nosotros estamos cimentados sobre la roca. Y nosotros en Cristo Jesús podemos. Nosotros podemos. Todo lo que vino a quitarle la paz, lo que vino a quitarle la tranquilidad se va en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús.